de las partes que son más complicadas. En este momento empieza el maratón Virginia Soto. Les contaba yo que la patóloga que nos iba a apoyar en esta parte no pudo venir, entonces pues soy la bateadora emergente. Entonces, uno de los principales temas que es bastante escabroso con respecto a las clasificaciones es desafortunadamente la podocitopatías. En sentido estricto, no hay ninguna clasificación adecuada para las podocitopatías y depende mucho del tiempo que uno las esté evaluando, como podemos dividirlas. A este respecto, entonces, diremos que para no ser tanto hincapié en lo que ya mencionó el doctor, la célula pivote para definir una podocitopatía es el daño precisamente de la epitelial visceral o podocito, cuya estructura tiene núcleo, tiene un citoplasma con un cuerpo importante que se va ramificando y que llamamos procesos podocitarios hasta llegar a estos más pequeños que son los terciarios y que la unión entre uno y otro forma el poro o diafragma de filtración, la última estructura y el último eslabón de la barrera de filtración. Si ustedes tienen un síndrome nefrótico tal cual, completo, con proteinúria importante, considerable, incluso masiva, solo hay dos estructuras que pueden estar prácticamente dañadas. Aquellas que forman parte del poro o diafragma de filtración, los procesos podocitarios terciarios y el sitio donde se anclan, que es la membrana basal. Todas las demás estructuras pueden estar dañadas, pero no son tan importantes como ese eslabón final que es el poro o diafragma de filtración, que está constituido por el espacio que dejan entre dos procesos podocitarios, haciendo hincapié en un detalle muy importante y considerable. Cada proceso podocitario terciario que se junta o que se anexa a otro depende de otra célula, es decir, podocito A y podocito B se interdigitan hasta formar los procesos podocitarios. ¿Por qué tiene relevancia esto? Porque si yo pierdo una célula porque se muere por apoptosis o necrosis, la célula A queda disminuido en el número de poros o diafragma de filtración con otras células adyacentes que por señalización cruzada van a indicarle al resto de los podocitos que falta una célula y que por lo tanto hay que elongar los procesos para recubrir la membrana basal que queda desprovista de podocitos. Entonces, el poro o diafragma de filtración, que es la hendidura final donde van a evitar que se tiren la mayor cantidad de proteínas, está formada por el espacio que dejan dos procesos podocitarios terciarios entre sí. Si yo tuviera un esquema de los podocitos interdigitados, tendría una estructura más o menos así, que podría observarse por microscopía electrónica de barrido en este aspecto. ¿Qué pasa cuando yo los elongo o distiendo los procesos podocitarios? Se pierde el tamaño del poro de diafragma de filtración y por lo tanto se borran o se obliteran estos procesos podocitarios y se pierde la estructura básica. De ahí que todas las lesiones que cursan con una alteración directa de la barrera de filtración van a dañarme de manera secundaria los procesos podocitarios. Un borramiento de procesos podocitarios tiene entonces de tener una estructura bien definida interdigitada, una estructura borrada que prácticamente hace que un cuerpo podocitario me envuelva por la parte externa la membrana basal y quedó desprovista en otras áreas de podocitos. Dentro de la maduración de los glomérulos, las células epiteliales viscerales y los diferentes componentes celulares van adquiriendo marcadores superficiales que no se tienen en la vida embrionaria. ¿Por qué es importante este detalle? Porque hay podocitopatías en las cuales la célula adquiere marcadores de vida embrionaria y por lo tanto llega a tener capacidad de división, salir del estadio G0 de no división para empezarse a dividir. Especialmente sucede en ciertas podocitopatías como es la glomerulopatía colapsante y la mesangiosclerosis difusa, que es parte de los síndromes nefróticos congénitos. Por lo tanto, los marcadores finales de vida adulta se llegan a perder y se adquieren varios de los de la vida embrionaria. El poro o diafragma de filtración, que es la última barrera que va a detener las proteínas para que no pasen al espacio urinario, está formado por lo tanto por el espacio que deja un proceso podocitario terciario y otro proceso podocitario terciario. En este espacio tenemos ciertas proteínas que funcionan como andamios
que van a intercomunicar un proceso fagocitario con otro. Como son andamios, tienen la posibilidad de abrir cuando yo quiero dejar pasar y de cerrar rápidamente cuando quiero evitar que las proteínas pasen. Por lo tanto, en el poro diafragma de filtración tenemos proteínas estructurales que detienen el paso y tenemos muchas otras proteínas que intercomunican la parte externa o poro diafragma de filtración con los diferentes componentes citoplasmáticos del podocito. ¿Por qué es importante los componentes citoplasmáticos del podocito? Porque el citoesqueleto formado por actina y alfa-actinina 4, del cual es rico el podocito, va a ser el componente básico que va a hacer que cuando yo tengo que elongar los procesos podocitarios, esto se modifique modificando el citoesqueleto para abrazar la mayor cantidad posible de membrana basal. Estas proteínas, que son más de 30 las descritas, y cada año se describen algunas variantes o nuevas, forman entonces lo que conocemos como barrera de filtración final. Está constituida por 3 elementos que ustedes conocen perfectamente: el poro o diafragma de filtración propiamente dicho, el dominio de anclaje, que son las proteínas que anclan al proceso podocitario con la membrana basal, dentro de las cuales la laminina es una de las más importantes y es de las más de mayor valor para los síndromes nefróticos congénitos. En el poro diafragma de filtración, la nefrina, la semejante a la nefrina, y la podocina, que son parte de los síndromes nefróticos congénitos también, y dentro del citoesqueleto, la actina y alfa-actinina. Sin embargo, el tercer dominio importante del poro diafragma o de la barrera de filtración final es el dominio apical, que son todas estas proteínas superficiales que intercomunican procesos podocitarios con procesos podocitarios, dentro de las cuales la sinaptopodina es una de las más importantes. Dentro de las lesiones que cursan con síndrome nefrótico sin depósito de complejos inmunes, son por default las podocitopatías. Son todas aquellas enfermedades donde la lesión primaria se encuentra en el podocito, ya sean los diferentes componentes celulares del podocito o en las proteínas que forman parte de la barrera de filtración. Cuando hablamos de otras causas de síndrome nefrótico, donde ya pueden estar involucrados complejos inmunes, hablamos de la membranosa, nefropatías poliCA, membranoproliferativas, etcétera, como nos acaba de comentar el doctor. Si tenemos un espectro de podocitopatías donde la lesión primaria se encuentra en esta célula, tenemos 2 espectros de lesiones. Aquellas que son predominantemente causas genéticas y aquellas que son predominantemente causas adquiridas o medioambientales. Si observamos con cuidado este esquema, que es viejísimo, veremos entonces que las que conocemos como podocitopatías y que manejamos como podocitopatías frecuentemente, enfermedad de cambio mínimo, focal y segmentaria y colapsante, se encuentran a la mitad de nuestro espectro. Es decir, muchas de estas son incluso más cargadas hacia la parte genética, como es la enfermedad de cambio mínimo. Y muchas de estas, como la colapsante, tienen cierta posibilidad en las que podemos descartar causas medioambientales o adquiridas que pueden estarlas causando. Sin embargo, observen con cuidado el esquema. ¿Por qué? Porque enfermedades como la diabetes, enfermedades como la hipertensión, alteraciones estructurales de la membrana basal como el ALPO, al modificarme la barrera de filtración, me causan una lesión de los podocitos que secundariamente oblitera los procesos podocitarios. El ejemplo característico de esto es: si yo tengo una lesión que se comporta como un síndrome nefrótico, tengo una esclerosis focal y segmentaria en la biopsia, pero someto a microscopía electrónica a ese paciente y encuentro alteraciones estructurales de la membrana basal que sean compatibles con síndrome de Alport, obviamente no se trata de una podocitopatía primaria. La respuesta está en la alteración de la estructura de la membrana basal que me está modificando o dañando de manera secundaria los podocitos. A lo que queremos llevar con esto es que siempre que encontramos la causa de la alteración de la barrera de filtración, entendemos por qué se pueden llegar a dañar de manera secundaria los procesos podocitarios. Otra forma de clasificar las podocitopatías nada recientes son aquellas que morfológicamente las dividen en las que afectan predominantemente de manera segmentaria a los glómerulos contra las que las afectan de manera global, adquiridas contra hereditarias, primarias contra secundarias. Es decir, no hay ninguna clasificación adecuada, pero hay ciertos criterios o características que apoyan más la posibilidad de una lesión primaria
o idiopática, y se pueden ocupar como sinónimos, si no siempre es así, o aquellas que tienen una causa bien demostrada que debe tratarse para tratar la lesión primordialmente. Otra clasificación que ha sido muy utilizada es la taxonómica, que es la clasificación de ISM, que la divide, como nos comentó el doctor, en aquellas en las que no hay un cambio en el número de células. Son desestabilizadoras de la membrana celular del podocito y es esencialmente la enfermedad de cambio mínimo. Aquellas que son perdedoras en el número de podocitos son podocitopénicas. Por lo tanto, la causa más o la lesión más frecuente son la esclerosis focal y segmentaria, con la variedad, con las diferentes variedades, con excepción de la colapsante. Y aquellas en las que hay una división en el número de podocitos, donde yo puedo demostrar, además de hipertrofia del podocito, división. Por lo tanto, es una lesión que me saca de G0 y hace que la célula empiece a replicarse y por lo tanto tenga hiperplasia, que son la glomerulopatía colapsante y la mesangiosclerosis difusa, que forman parte de los síndromes nefróticos congénitos. Clasificación taxonómica o de ISM. La enfermedad de cambios mínimos, que es la primera de las podocitopatías que se aborda, es una enfermedad en la que se desestabiliza la membrana celular del podocito. No hay por definición podocitopenia, por lo tanto, no debería presentarse esclerosis. Si esta definición es la que tomamos como válida, la enfermedad de cambios mínimos es una enfermedad independiente de la esclerosis focal y segmentaria, para la cual también hay algunos autores que no están totalmente de acuerdo con que sean enfermedades totalmente separadas. La mayoría de los artículos apoyan que son enfermedades independientes. Causa síndrome nefrótico, como comentó el doctor, es mucho más frecuente en la edad pediátrica, en menores de 5 años, y es un poco más frecuente en varones que en niñas. Frecuentemente está asociado a alteraciones de la inmunidad, especialmente aquellas que afectan la inmunoregulación de las células T, y por lo tanto, muy frecuentemente tiene activación de la enfermedad en relación con procesos infecciosos, especialmente virales. Es una enfermedad que me causa una obliteración difusa de más del 80% de procesos podocitarios con modificaciones en el citoesqueleto que dan este aspecto microvelloso de las prolongaciones de los podocitos. Por lo tanto, es la enfermedad que con más frecuencia cursa con degeneración microvellosa del citoplasma podocitario y que tiene además obliteración difusa de procesos podocitarios. Por definición es una enfermedad en la que si yo realizo microscopía electrónica, al momento del diagnóstico tengo que encontrar una obliteración difusa. Hay casos descritos que bajo tratamiento puede haber cierta reversión y por lo tanto disminuye el número de campos que llegan a tener obliteración difusa. La microscopía electrónica no siempre es el criterio más contundente para separar entre una podocitopatía primaria y secundaria, pero un elemento importante es que la obliteración de más del 80% de los campos apoya la posibilidad de una lesión primaria y en el caso de la enfermedad de cambios mínimos es un cambio frecuentemente encontrado cuando se realiza esta técnica. Hay una pérdida difusa de los procesos podocitarios, sin embargo no hay podocitopenia, es decir, no encuentro ausencia de, o no encuentro, segmentos de membrana basal despoblados de podocitos. Hay proteinuria, generalmente la función renal es buena y ya no ahondaré más en esto porque lo ha comentado el doctor perfectamente. Las formas primarias, muchas veces equiparables a las idiopáticas, porque no encuentra uno la causa, lo idiopático es porque no podemos encontrar la razón de por qué se está presentando, es más frecuente en niños. Casi el 70% se presenta en menores de 5 años, aunque las edades pueden variar porque hay una forma bimodal, otro pico que se presenta en adultos, en los cuales al momento del diagnóstico de una enfermedad de cambios mínimos en adultos hay que ser bastante responsables. Ante este diagnóstico en adultos, lo más importante es ir a buscar una causa de la enfermedad, y son dos: los procesos linfoproliferativos y los medicamentos, que son las causas más frecuentes de enfermedad de cambios mínimos en adultos. ¿Qué es lo que sucede en la enfermedad de cambios mínimos? Es una de las enfermedades que me da un patrón de alteraciones glomerulares mínimas, es decir, el glomérulo es normocelular y el glomérulo no tiene alteraciones de las fasas capilares. Ojo para los patólogos,
Que no veamos una alteración morfológica no significa que el paciente no tenga un cambio ultraestructural que esté ocasionando un síndrome clínico que incluso puede llegar a ser bastante importante con respecto a la proteinuria. Entonces, generalmente son glomérulos normocirculares y no tienen alteradas las aguas capilares. Es frecuente que encontremos los podocitos como este aspecto borroso que se encuentra entre las aguas capilares porque se encuentran prominentes o hipertróficos. Es frecuente que la proteinuria ocasione que haya destrucción de algunas luces tubulares, es decir, que haya lesión tubular aguda, y especialmente en niños las microcalcificaciones son frecuentes. Entre más lesión tubular aguda haya en relación con el rango de proteinuria, más posibilidades que una enfermedad de cambios mínimos pueda llegar a tener deterioro de la función renal, más frecuente en pacientes adultos. Un detalle muy importante es que el umbral de reabsorción del túbulo contorneado proximal, que tiene un nivel, va a ser rebasado cuando la proteinuria es considerable y es cuando se establece la lesión tubular aguda. Antes de esto, lo que tenemos son túbulos vacuolados con este aspecto espumoso al que anteriormente se refería el término de nefrosis lipoídica o lipoidea. Es un cambio frecuente en todas aquellas lesiones que cruzan con proteinuria significativa y que pueden ocasionar secundariamente lesión tubular aguda. La microscopía electrónica confirma la enfermedad. Es una enfermedad en la que hay una obliteración difusa de procesos poocitarios y frecuentemente de generación microvellosa de los citoplasmas poocitarios residuales. Existen ciertas variantes de la enfermedad de cambio mínimo, como son el síndrome nefrótico variante proliferativa mesangial, que es frecuente en niños menores de 5 años. Si ustedes recuerdan la evolución de los glomérulos, no es infrecuente que los niños menores de 5 años tengan incrementado el mesangio. ¿Por qué? Porque es el sistema fagocítico. Esta variante de síndrome nefrótico de enfermedad de cambio mínimo da un pronóstico similar a la enfermedad de cambio mínimo porque en sentido estricto implica la hipercelularidad del mesangio relativamente normal o atribuible a la edad del niño. Y otra variante de la enfermedad de cambios mínimos es la famosa nefropatía por IgM, cada vez menos diagnosticada, porque implica una enfermedad de cambios mínimos en la que hay un depósito por arriba de 2 cruces en el estudio de inmunofluorescencia para este exclusivo inmunorectante que es IgM. Cuando se realiza este diagnóstico de variante nefropatía por IgM de una enfermedad de cambio mínimo, pueden ser casos resistentes a esteroides y que pueden llegar a tener un peor pronóstico que la enfermedad de cambio mínimo clásica. La contraparte o la otra lesión de poocitopatías que implica destrucción de podocitos y por lo tanto poocitopenia es tradicionalmente la esclerosis focal y segmentaria. La doctora Regina Hernández hace un momento nos comentó que la esclerosis focal y segmentaria es un patrón morfológico que puede ser afín a muchas enfermedades. Pero cuando yo me refiero a la poocitopatía que recibe el nombre de esclerosis focal y segmentaria, desafortunadamente y de manera morfológica no siempre es esclerosante, no siempre es focal y no siempre es segmentaria. Es decir, aunque recibe este nombre, no siempre tiene el patrón morfológico que esperaríamos para esta entidad. La esclerosis focal y segmentaria tradicionalmente ha tenido muchas divisiones. Una de las formas más fáciles de dividirla es aquella primaria que las equipara con idiopáticas. No tengo la menor explicación para tener una esclerosis focal y segmentaria porque no encuentro la causa. Frecuentemente relacionada con factores circulantes, que como no los tengo identificados, lo traduzco en una forma idiopática. Y aquellas formas secundarias donde la causa está bien definida, por lo tanto, en esta división entre primaria y secundaria a grandes rasgos, las formas entran dentro de las formas secundarias como están bien categorizadas. En estas formas secundarias también hay asociaciones a procesos virales, las inducidas por medicamentos y todas aquellas formas que son medioambientales o secundarias a fenómenos adaptativos, que pueden ser por reducción de masa o en su defecto por incremento en la superficie corporal. Si nosotros hablamos de focales y segmentarias clásicas tradicionales, el primer cambio morfológico es la obliteración de procesos podocitarios. Posteriormente se establece la podocitopenia y el tercer cambio es la esclerosis segmentaria. Cuando nosotros entendemos esta evolución en el fenómeno,
podemos darnos cuenta de un detalle muy peculiar. En estadios muy tempranos o en pacientes submuestreados con menos de 25 glomérulos en la microscopía de luz, puedo caer en esta localización. En aquellos pacientes que solo tienen obliteración difusa de procesos podocitarios o podocitopenia por microscopía electrónica. Pero ojo, la microscopía de luz no nos ha dejado ver una zona de esclerosis focal y segmentaria. Si esto es entendido, sabremos entonces que en el patrón de alteraciones glomerulares mínimas con glomérulos prácticamente normales puede estar incluida las podocitopatías de este tipo, que ya sea por cuestión de muestreo, me dieron solo 10 glomérulos, o en su defecto, porque son muy tempranas, no hay esclerosis segmentaria en la microscopía de luz. El siguiente cambio, cuando ya está establecida la esclerosis segmentaria, tenemos el fenómeno de obliteración de las luces capilares a expensas de matriz. Esta matriz inicialmente se deposita por el plegamiento de la membrana basal, como pueden ver en este campo de la microscopía electrónica, que es dado por la zona desprovista de podocitos, por la zona podocitopénica. Cuando yo retiro el podocito o el podocito se pierde, cambia la carga eléctrica superficial. Por lo tanto, se va a producir una sinergia, una adherencia entre la membrana basal desprovista de podocito y la cápsula de Bowman. Es que Cristian le acaba de hacer como la señora en el metro, con bolsas pasando por todos lados y quitando todo. Muy bien. Un detalle peculiar es que la obliteración de procesos podocitarios, vean la membrana basal bien contrastada aquí, las fenestras de la cera endotelial por dentro y por fuera no hay procesos podocitarios terciarios. Se obliteró el podocito adyacente a la pérdida de uno, de tal manera que se abraza de manera secundaria toda la membrana basal que quedó desprovista. La clasificación taxonómica, por lo tanto, es útil siempre y cuando yo tenga microscopía electrónica y tenga la posibilidad de hacer marcadores de división celular, especialmente para estas variedades. De otra forma, queda rebasada desde el punto de vista morfológico. Otra forma de clasificar las podocitopatías, entonces, son primarias, ojo, aquellas en las que yo tengo un factor circulante bien demostrado, cuya lesión directa va a ser el podocito. Formas secundarias maladaptativas, virales, asociadas a medicamentos, formas genéticas y aquellas variedades idiopáticas en las que no pude demostrar un factor circular. Una de las clasificaciones más utilizadas, porque es una de las más recientes entonces, las divide en primarias, genéticas, maladaptativas y otras, donde sigue el otras, siendo el bote de basura, es decir, para todas aquellas formas en las que no encuentro una causa específica. Las primarias son aquellas que por definición, junto con las genéticas, es frecuente que tengan síndrome nefrótico, con todas las características de un síndrome nefrótico. Es frecuente que tengan esclerosis focal y segmentaria por microscopía de luz y que por microscopía electrónica tengan obliteración difusa de procesos podocitarios. Mientras que las formas maladaptativas es frecuente que tengan nefrótico, pero con mayor frecuencia proteinuras subnefróticas, que tengan esclerosis focal y segmentaria, pero ojo, que se asocien a otras lesiones morfológicas que me hablan de compensación, glomerulomegalia, hipoperfusión, daño vascular, fibrosis en forma de territorios vasculares. Todas aquellas pistas que me pueden estar hablando de fenómenos de hiperfiltración y de compensación de nefronas que son residuales. Especialmente la glomerulomegalia es muy frecuente. Y estas variedades de focal y segmentaria, cuando yo puedo realizar microscopía electrónica, es frecuente que encuentre obliteración parcial de procesos podocitarios. Entonces, a pesar de que no hay una clasificación exacta para las focales y segmentarias, podemos decir que a grandes rasgos, síndromes nefróticos, como comentó el doctor, y proteinuria, sobre todo en rangos masivos, más obliteración difusa de procesos podocitarios, lo más probable es que se trate de una forma primaria. Mientras que formas de obliteración con obliteración parcial de procesos podocitarios con proteinuras nefróticas y otros fenómenos de compensación en la biopsia, lo más probable es que se trate de formas secundarias. Y regresamos a lo mismo. Como finalmente muchas veces no tenemos la manera de clasificarlas adecuadamente, hablamos de un síndrome clínico patológico. En muchos
artículos, sobre todo algunos autores, es algo que pues yo lo escucho mucho en las sesiones cuando ustedes discuten la parte clínica, a veces es, ¿quiere diagnóstico de focal segmentaria? Si el paciente responde a esteroides o al tratamiento inmunosupresor, lo más probable es que trate de una forma primaria. Si no responde, lo más probable es que trate de una forma secundaria. Eso implica un tratamiento de prueba, ¿no? Desafortunadamente, aunque la clasificación menos adecuada es la morfológica, la clasificación de Columbia es la que desafortunadamente podemos nosotros aplicar cuando no tenemos microscopía electrónica, marcadores de división celular u otros marcadores permeables de lesiones primarias podocytarias. Las variantes morfológicas, que es la clasificación de Columbia, fue acuñada desde hace muchísimo tiempo. 2003 es la publicación del artículo. Y la autora, la doctora Daugherty, la clasificó en 5 variedades. Inicialmente tuvo una modificación esta, que es la que veremos ahorita a continuación. La variante periliar, la variante de la punta, la variante celular y la variante colapsante eran las formas primarias más, o sea, las formas básicas, para no ocupar el término primario. Y una forma final a la que podían llegar cualquiera de las formas básicas, la variante periférica, actualmente llamada no específica, que es la forma final de cicatrización glomerular a la que pueden llegar las demás variedades. ¿Qué implica esta división? La variante periliar, la principal lesión se encuentra alrededor del ilio, por lo tanto, habla frecuentemente de fenómenos de hiperfiltración que se acompañan de hialinosis y frecuentemente es una forma secundaria de focal segmentaria. La variante de la punta, cuya descripción original implicaba lesiones predominantemente localizadas en el polo tubular, frecuentemente con proteinurias masivas sin deterioro de la función renal y que era muy frecuente que respondieran a esteroides. La variante celular y la variante colapsante, que son 2 variantes asociadas entre sí y que actualmente se consideran que esta es la forma antecesora del colapso glomerular, que implica una forma de división de podocitos, por lo tanto hay hipertrofia e hiperplasia, que implica una lesión de colapso de las asas capilares por cambio de las cargas eléctricas de los endotelios. Por lo tanto, actualmente sabemos que son variantes que frecuentemente, si uno busca la causa primaria del patrón, termina apuntando a los endotelios con modificación de las cargas eléctricas. Las 4 formas básicas de focal segmentaria tienen una forma final de cicatrización, que es la variante acuñada en 2003 como periférica y actualmente conocida como no específica, que implica glomérulos con 50 o más % de su área esclerosada o en su defecto con lesiones tipo sinequias en diferentes puntos del ovillo capilar. Fueron acuñadas como síndromes clínico-patológicos, es decir, la variante periliar con proteinuria subnefrótica, una progresión lenta a la insuficiencia renal y que frecuentemente no responde a tratamiento inmunosupresor. La variante celular con proteinuras masivas sin deterioro de la función renal, con una excelente respuesta a esteroides, aquí la variante, de la punta, y la variante celular y la colapsante como las de peor pronóstico con proteinuras masivas, deterioro de la función renal y una evolución rápida a la insuficiencia renal. ¿Por qué es importante esta clasificación desde el punto de vista original? Porque hasta la fecha la seguimos ocupando. Y desafortunadamente sabemos que ni todas las puntas tienen un buen pronóstico y responden muy bien a esteroides, ni todas las variantes colapsantes tienen un deterioro rápido de la función renal. Aunque fueron ideadas como síndromes clínico-patológicos y como entidades muy bien definidas, han tenido muchas modificaciones estos 17 años. Y sigue siendo una clasificación netamente basada en la morfología. Como comentó el doctor Álvarez, desafortunadamente hay biopsias en las que hay mezclas de los diferentes patrones. Y actualmente vemos que cada vez resulta más difícil llegar a la conclusión diagnóstica de qué lesión tenemos. Cuando hay una mezcla de patrones, lo más frecuente es ocupar nuestro bote de la basura, la variante no específica, que como es una mezcla de diferentes patrones, frecuentemente el cuadro clínico puede ser bastante variado. Como también ya se mencionó, si yo tuviera una forma de clasificar las podocytopatías, diría enfermedad de cambios mínimos, punta, periliar, no celular y colapsante con respecto al mal pronóstico de la función renal. Desde aquellas podocytopatías que son muy buenas respondedoras a tratamiento,
hasta aquellas que hagan lo que hagan, prácticamente se llaman la función renal. Se ha visto que el pronóstico, según la clasificación de las variantes morfológicas de Columbia, va a variar dependiendo de la variante morfológica, siendo la de mejor pronóstico con sobrevida de la función renal a 1 año y a 3 años la variante de la punta, y la colapsante la de peor pronóstico. La variante celular es una variante muy poco diagnosticada, por lo tanto, en el seguimiento pues no hay tantos casos en esta cohorte. ¿Cómo hacemos el diagnóstico desde el punto de vista histológico? Esta es la clasificación de Columbia, simple y sencillamente. Dice, hay un segmento colapsado o hay un glomérulo colapsado, se acabó la ecuación. El diagnóstico es glomerulopatía colapsante. No hay colapso, pero en la definición original, el 25% de mis glomérulos afectados, no del total de los glomérulos, de los afectados, tienen lesiones en la punta glomerular, tengo una variante de la punta. No tengo colapso y no tengo lesión de la punta, pero tengo proliferación endocapilar como parte de una fagocitopatía, tengo una variante celular. No tengo colapso, no tengo punta, no tengo variante celular, pero tengo el 50% de mis glomérulos afectados con lesiones en el ilio, tengo una variante peridiana. No reúno ninguna de las 4 características, la llamo variante no específica. Y a pesar de que es un diagnóstico de descarte, es la variante más frecuente. ¿Por qué? Lo hemos dicho hace un momento. Todas las formas básicas morfológicas de la clasificación de Columbia, al cicatrizar o evolucionar, llegan a las variantes no específicas. La glomerulopatía colapsante, por lo tanto, se define como una fagocitopatía de mal pronóstico porque la célula tiene un grado de desdiferenciación tan acentuado que sale de su estadio G0 de no división a un estadio de replicación. Y como se modifica tanto su genotipo, se expresan marcadores superficiales de vida embrionaria y se pierden los marcadores normales de vida adulta. Por lo tanto, existe una desdiferenciación de la célula. ¿Qué elemento o qué etiología puede ser lo suficientemente poderosa para modificar no solo el fenotipo, sino el genotipo de una célula? Aquella que interrelaciona con los factores nucleares. Y uno de los ejemplos característicos son las infecciones virales. Una infección viral puede modificar de tal manera el genotipo que modifica, por lo tanto, la división incluso celular. Es una variante que fue descrita en pacientes con HIV, como ustedes saben, y que frecuentemente cuando uno agota todas las posibilidades, es frecuente encontrar infecciones como causantes del patrón colapsante. El fenómeno de colapso tradicionalmente se creía que se debía a que los fagocitos eran tantos en el espacio urinario que me colapsaban o me apachurraban el ovillo capilar. Actualmente se sabe que esa teoría mecánica no tiene nada que ver con la realidad. El mecanismo más importante es el cambio de las cargas eléctricas, es decir, es un colapso, se dice implosivo. ¿Por qué? Porque viene desde el interior. Los endotelios cambian sus cargas eléctricas y sus marcadores y sus receptores superficiales que se adhieren entre sí, y por lo tanto se presenta el colapso de las fasas capilares. Muy diferente cuando yo tengo retracción por isquemia, donde no necesariamente el asa se cierra. El fenómeno de colapso, por lo tanto, implica una modificación de marcadores superficiales de endotelio y de podocitos con alteraciones de las cargas eléctricas. Frecuentemente, los podocitos al dividirse también llenan el espacio urinario. Y yo puedo ver que hay aumento en el tamaño de las células, pero también puedo ver que están incrementadas. ¿Cómo podría yo confirmar que las células se encuentran incrementadas? Haciendo marcadores de división celular. Ki67 es el más utilizado y me dice el número de células que se encuentran en el espacio urinario. Por definición, la glomerulopatía colapsante implica que las luces se cierren por un fenómeno de adherencia de los endotelios. Por eso es frecuente observar a los glomérulos exangües. Otro detalle peculiar es que los espacios urinarios se llenan de los fagocitos que a su vez se cargan de vacuolas de reabsorción proteica y tienen estas vacuolas que recuerdan muchas veces eritrocitos, que realmente no lo son lípidos o proteínas en el citoplasma de los fagocitos. Una pregunta básica: ¿la lesión aquí es segmentaria o es global? Es global, todo el glomérulo se encuentra afectado.
Es una de las formas de fagocitopatía llamada esclerosis focal y segmentaria, cuya variedad a veces no afecta solo una parte del glomérulo, puede llegar a ser global. De ahí que la confusión entre el patrón morfológico y la entidad puedan llegar a causar cierta confusión. Con la técnica de metenamina de Jones puedo ver cómo las hojas capilares son exangües, no hay eritrocitos, y podemos observar toda la hipertrofia e hiperplasia de procesos de fagocitos. Este es otro ejemplo. Si ustedes observan, aunque recuerdo hasta cierto punto una semiluna porque me está llenando el espacio urinario, la epitelial parietal se encuentra quitada de la pena. Lo que tenemos es una corona fagocitaria con fagocitos gigantes y aumentados en cantidad. Se trata de una glomerulopatía colapsante asociada a una mitocondriopatía, en este caso en particular. El mismo ejemplo, en el que había una alteración de las crestas de las mitocondrias por una alteración de la coenzima Q10, y por lo tanto tenemos una mitocondriopatía como parte de una fagocitopatía genética. ¿Qué causa la glomerulopatía colapsante? Es una enfermedad que se puede considerar multifactorial cuando no sabemos la causa. Hay que buscar lesiones medicamentosas, hay que buscar alteraciones de las mitocondrias o de los diferentes organelos, factores medioambientales dentro de los cuales las infecciones, especialmente virales, son muy importantes, y activaciones o alteraciones del sistema inmune. Es decir, si yo tengo cualquiera de estas causas, mi patrón morfológico puede ser una glomerulopatía colapsante. Es importante que ante el diagnóstico morfológico de colapsante se busque una causa específica para ir a tratarla de manera directa, porque es a lo que van, si tuviera alguna posibilidad de respuesta, una glomerulopatía colapsante. ¿Cómo se dividen las colapsantes? En forma idiopática, siempre es la mejor posibilidad para decir no sabemos por qué se está presentando. Las formas genéticas, que pueden ser sindromáticas o no sindromáticas, y las formas reactivas, donde yo ya localicé la razón de tener colapso glomerular. Otro detalle importante es que desde que se describieron las colapsantes, se describieron con una alteración tubular muy significativa, una degeneración quística de los túbulos. ¿Qué implicaría tener una degeneración quística de los túbulos en la glomerulopatía colapsante? La respuesta está en la proteinuria. Como es una de las enfermedades que más proteinuria producen, más lesión tubular, y una manera de respuesta del túbulo es la dilatación con lesión tubular. Por lo tanto, son las enfermedades que con más frecuencia ocasionan microquistes tubulares. La siguiente variante con respecto al mal pronóstico es la variante celular, actualmente considerada por muchos una forma que antecede a la glomerulopatía colapsante. Se cree que es la colapsante en estadios tempranos. Es una enfermedad cuyo patrón morfológico me produce un patrón endocapilar. Están tan alterados los endotelios que se me llena la luz de células. Por lo tanto, y en base a la definición que nos dio la doctora Hernández de los patrones morfológicos, implicaría un patrón endocapilar, una forma que me llena las luces, pero cuya lesión primaria se encuentra en los fagocitos. Por lo tanto, se considera parte de una fagocitopatía. Es una lesión en la que hay segmentos o puede estar todo el glomérulo obliterado por células de aspecto espumoso que corresponden a endotelios, con coronas fagocitarias y con obliteración difusa de procesos fagocitarios. La variante celular es una variante de mal pronóstico, tiene hiperplasia e hipertrofia de fagocitos y progresa rápidamente a la insuficiencia renal con mucho daño tubulointersticial. ¿Por qué la variante colapsante y la celular son las lesiones que cursan con más daño tubulointersticial? La respuesta está en la célula multipotencial, que es la de reserva de los túbulos. Esta célula es la responsable de tener reepitelización cuando hay una lesión tubular. Pero ¿qué sucede cuando yo hago que una célula tenga un recambio aumentado más rápido de lo que se esperaría? Que se equivoca. Es decir, tiene una mutación o tiene una desdiferenciación. Y esta célula, que originalmente debería darme una célula epitelial, se modifica y me da una diferenciación mesenquimatosa o fibroblástica. Y entre más proteinuria, más diferenciación mesenquimatosa y más fibrosis tubulointersticial. La lesión tubular aguda repetitiva es uno de los factores de riesgo para la progresión del deterioro de la función renal por la fibrosis tubulointersticial. Los diagnósticos diferenciales de la variante celular son la colapsante, si las quieren dividir todavía, y las lesiones de la punta cuando la proliferación endocapilar es segmentaria.
Los otros diagnósticos diferenciales son otras formas de endocapilares y las verdaderas microangiopatías trombóticas. Variante de la punta, una de las variantes tal vez más difíciles de definir. Para muchos autores es el parteaguas entre una enfermedad de cambios mínimos y una verdadera focal segmentaria. Para muchos autores no tiene la misma etiología de una enfermedad de cambios mínimos. Es una enfermedad en la que hay una lesión localizada en el polo urinario o polo tubular. En la clasificación original de Columbia, esta lesión se encuentra o se define como una lesión localizada en el 25% de los glomérulos afectados en esta localización. ¿Cuál es esta localización? El polo tubular. Tienen que ser lesiones limitadas a esta región, donde además hay células escumosas en el interior. Es frecuente que haya edema endotelial y que por lo tanto esta localización o estas lesiones se acompañen de un aspecto escumoso en las luces, y que frecuentemente la célula endotelial sea la más importante que ocasiona que las luces se cierren. Tiene una alteración difusa de procesos poocitarios y después de la enfermedad de cambios mínimos es la que más frecuentemente puede tener también degeneración microvellosa del citoplasma de los podocitos. Debe diferenciarse de las colapsantes, especialmente aquellas colapsantes que predominan en la punta glomerular, y de las variantes celulares. Su diagnóstico diferencial más fuerte, sin embargo, es la enfermedad de cambios mínimos. La cuarta variedad, la periliar. Las lesiones más importantes se encuentran alrededor del ilio. Si observan con cuidado este glomérulo, se darán cuenta que se sale del campo, porque está asociado a glomerulomegalia. Es frecuente que las variantes periliares se acompañen de fenómenos adaptativos como son la glomerulomegalia y la hipoperfusión glomerular. Y muy frecuente, muchas veces todavía en su examen del consejo se los preguntaban. ¿A qué se asocia? Frecuentemente a hialinosis. ¿Qué traduce la hialinosis? Un fenómeno de hiperfiltración. Como el incremento de la presión intracapilar se establece inicialmente en la región periliar, no es frecuente que la hialinosis sea más frecuente en esta localización. Las lesiones se localizan alrededor del hilio, pueden extenderse de un lado y del otro, y frecuentemente entre más evolución tengan, más posibilidades de esclerosis hacia el patrón tipo no específico pueden llegar a tener. Diagnósticos diferenciales, las variantes no específicas, o en su defecto, formas secundarias maladaptativas como son las asociadas a obesidad. Finalmente, nuestro bote de basura, a donde llegan todas las lesiones, las variantes no específicas, que se definen por aquellas en las que más del 50% del glomérulo se encuentra esclerosado, o porque hay zonas de esclerosis en diferentes puntos. Frecuentemente, noten esta diapositiva, despierten todos. Si yo tengo 10 glomérulos, mi posibilidad de diagnosticar lesiones segmentarias es del 35%. Es decir, denme 10 glomérulos y reduzco mi sensibilidad de diagnóstico. Yo requiero casi 3 veces más para tener una certeza más amplia. Es decir, se dice que el número mágico para las focales segmentarias es 25 glomérulos en la microscopía de luz para tener una sensibilidad del diagnóstico. La razón, la mayor parte de las focales segmentarias inician en las nefronas más profundas, en la crista medular. Como ustedes toman biopsias que frecuentemente son superficiales o más superficiales, la posibilidad de diagnóstico en estadios tempranos se reduce cuando las muestras son superficiales o son submuestreales. Implica un patrón en el que hay lesiones que no están en el hilio, no están en la punta, las llamo no específicas. O en su defecto, la cicatrización afecta a diferentes puntos del glomérulo o afecta a más del 50% del glomérulo. Entonces, podemos decir en resumidas cuentas que las poocitopatías se pueden dividir en el aspecto de las focales segmentarias en 5 patrones morfológicos. Tenemos independientemente las variantes o la forma de enfermedad de cambios mínimos, pero nunca hay que olvidar que hay otras enfermedades que son proliferativas y que pueden cursar con cicatrización que recuerda un patrón de esclerosis focal y segmentaria. Finalmente, porque ya Sebastián no me ha hecho señas, pero me estoy pasando el tiempo, mencionaremos los síndromes nefróticos congénitos. Sé que para los nefrólogos de adultos no son tan trascendentes, pero para los nefropediatras son muy importantes. Y ojo, yo que ustedes no me confiaría, y veremos por qué.
Constituyen un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Nadie dice que estén confinados al expertise del nefropediatra. La razón, yo puedo tener deficiencia total de nefrina. Mi manifestación va a ser un nefrótico congénito de tipo finlandés. Pero si tengo deficiencia parcial de nefrina, mi manifestación va a ser síndrome nefrótico en la vida adulta. Por lo tanto, muchas de las alteraciones de las proteínas de diafragma de filtración parcial se manifiestan como esclerosis focal segmentaria en la adultez o en la adolescencia. Por lo tanto, no solo caen en el expertise del nefropediatra. Por lo tanto, son un grupo muy heterogéneo de lesiones dependiendo de dónde se encuentre principalmente la deficiencia. Generalmente la lesión cardinal pues es la proteinuria, frecuentemente como parte de un síndrome nefrótico, y hay pacientes que su única manifestación es proteinuria subnefrótica con esclerosis focal segmentaria de manifestación inicial en la adultez. Pueden dividirse en los niños, en los que forman parte de los nefróticos congénitos, que me corregirán ustedes, antes de los 3 meses, desde incluso inútero hasta antes de los 3 meses, o del primer año de vida, que abarca pues, los primeros 12 meses. Puede manifestarse como lesiones primarias, con un fenotipo de enfermedad de cambios mínimos o como esclerosis focal segmentaria, o asociarse a verdaderos síndromes por deficiencias totales de proteínas bien demostradas del diafragma de filtración. O hay aquellas formas secundarias, especialmente en niños, cuando la mamá ha sido expuesta a ciertos factores medioambientales como son intoxicación por medicamentos o por tóxicos de otro tipo o a procesos infecciosos. Esta diapositiva es básica para todos. Es una diapositiva tomada del Colby. Fíjense, la deficiencia de las diferentes proteínas del diafragma de filtración. Y vean las edades de manifestación: feto, al nacimiento, los primeros 3 meses, años, 4 años, 20 años. 20 años, consulta del nefrólogo de adultos. Y hay formas de deficiencias parciales de proteínas que se manifiestan en estas edades, especialmente la deficiencia de podosina parcial. La deficiencia parcial de podosina es una de las causas de síndrome nefrótico en adultos con patrón de esclerosis focal segmentaria con características de daño secundario. Y yo les digo, esclerosis focal segmentaria, nota, tiene características de daño secundario. Me dicen, no doctora, no es obeso, no es hipertenso. Ah, sí, pero ¿cuánto tiene de podosina? ¿Cuánto tiene de nefrina? ¿Cuánto tiene de lamilina? Es decir, jamás podrán estar totalmente seguros de que no hay una deficiencia parcial de una proteína del diafragma de filtración en un adulto. Así es que no echen en saco roto que los síndromes nefróticos y las deficiencias parciales de las proteínas del diafragma de filtración también son causa de esclerosis focal segmentaria en adultos. Las formas congénitas, pues tradicionalmente es la deficiencia de nefrina, conocida como síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés, la deficiencia de podosina en segundo lugar, que es causante de esclerosis focal segmentaria en los primeros 3 meses de vida. Hay otras formas que son sindromáticas y que por cuestión de tiempo no tocaremos. La única en la que haremos hincapié, porque puede ser preguntada en el examen del consejo, es el nefrótico congénito de tipo finlandés. ¿Cuál es la deficiencia de esta proteína? La proteína más importante estructural del poro o diafragma de filtración, el andamio. Y en el andamio dejan el hoyo abierto. Por lo tanto, todo absolutamente se va a tirar. Entre más deficiencia de nefrina, más proteinuria. Entre más parcial sea, la proteinuria es más limitada. Uno de sus datos más importantes es que la proteinuria se manifiesta desde edades fetales y que aumenta considerablemente, hasta a veces 10 veces el nivel de alfa-fetoproteína. Hay formas autosómicas recesivas y hay formas homocigóticas, que es importante que lo distingamos porque no todos los pacientes tienen antecedentes de nefrótico congénito en la familia. Y obviamente no se presenta solamente en pacientes de Finlandia, ¿verdad? Otro detalle importante es que en la microscopía electrónica se pierden las proteínas del diafragma de filtración. Por lo tanto, encontramos una obliteración difusa de procesos podocitarios con una alteración muy importante de los procesos terciarios. Noten,
Aquí están relativamente conservados, vean en los nefróticos congénitos de tipo finlandés, prácticamente se extendieron y se borraron como con una goma, ya no se definen tan perfectamente como aquí, están borrados u obliterados. Los riñones crecen, y crecen porque tienen una degeneración microquística tubular y glomeruloquística también, que se caracteriza por el incremento del espacio urinario, por la reducción del tamaño de los tejidos capilares y un detalle muy importante. Cuando son verdaderos nefróticos congénitos, el podocito no madura y adquiere este aspecto chiquito, como que recuerda la vida embrionaria y el desarrollo de los podocitos de la vida embrionaria. Degeneración glomeruloquística y lesión tubuloquística en la mayor parte de estos pacientes. Tienen esclerosis focal y segmentaria y por ruptura de asas pueden llegar a tener algunas hemilimbos. Hay daño vascular, tomen en consideración que son bebés recién nacidos y vean el espesor de las arteriolas que ya tienen. La microscopía electrónica implica que haya una alteración tan importante de los podocitos que además de la degeneración microvellosa, llama la atención que están intercomunicados por capas los podocitos también entre sí. Finalmente, solo para recordar, el espectro de podocitopatías es muy variado. Hay aquellas que tienen definitivamente una causa genética y aquellas que son medioambientales. Tomaremos un proceso de 10 minutos y regresaremos a cerrar con membranosa y con membrana proliferativa. No se vayan más que 10 minutos.